Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 3.3. Soy Juan Jesús Pleguezolo y estoy aquí para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen una buena nota y de camino a hacerles disfrutar de esta epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Y otra cosa muy importante, recordemos que cada podcast que estoy grabando ahora complementa al podcast de la primera temporada, es decir, ahora mismo estamos en el tema 3.3, por lo tanto es conveniente que hayas escuchado ya el tema 3, ¿vale? Donde ahí está el tema explicado de manera general y ahora en el tema 3.3 lo que hago es profundizar en lo ya explicado. Bueno, vamos a hablar de los principales acontecimientos desde el 250 a.C. hasta el 711 después de Cristo. Bueno, pues tenemos que empezar hablando de la conquista de la península ibérica por parte de Roma. Y la conquista de Roma, la conquista de la península ibérica por parte de los romanos se inscribe en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Roma y Cartago se estaban peleando, tuvieron una guerra y luego tienen otra, y esa Segunda Guerra Púnica se da principalmente en la península ibérica. Resulta que un general cartaginés llamado Aníbal fue a conquistar Italia, nada menos que por el norte, o sea, por donde menos se lo esperaban. Así que los romanos, para golpear a los cartagineses, les dan donde menos se lo esperaban y donde más les dolía, que era en la península ibérica. Por lo tanto, empieza la conquista romana de la península ibérica entre el 218 y el 206. Entre el 218 y 206 es la primera fase de la ocupación romana en la península ibérica en su lucha contra los cartagineses. ¿Quién es el primero romano que viene a liarla aquí? Es Escipión el Africano, que conquista toda la costa mediterránea y que, bueno, termina venciendo a los cartagineses en la batalla de Ilipa y expulsa a los cartagineses de la península ibérica. Las segundas fechas que tenemos que destacar, pues de nuevo seguimos con la ocupación romana, va del 154 al 133 y aquí conquistan casi toda la península. Los romanos conquistan casi toda la península y tenemos que destacar primero la derrota de los lusitanos en el año 139. ¿Cómo? Pues porque han conseguido apresar a su gran líder Viriato, que fue traicionado por los suyos. Y luego también destaca la derrota de los pueblos celtíberos, en el que tenemos que destacar el episodio de Numancia, en el que los numantinos, después de largos meses de asedio, prefieren suicidarse a caer en manos de los romanos. Y tenemos que destacar la tercera fase de la conquista, que es del 29 al 19 a.C., en el que tenemos las guerras cántabras, en el que Augusto, quien luego sería el emperador Augusto, viene a la península para terminar con la resistencia de cántabros, vascos y astures. Repito, primera fase de la conquista del 218 al 206 a.C., inscrita en la Segunda Guerra Púnica, segunda fase de la conquista del 154 al 133, destacando la derrota de los lusitanos en el 139 y de Numancia en el 133, y ahora la tercera fase va del 29 al 19 a.C., que son las guerras del norte para vencer a cántabros, vascos y astures. Y ahora vamos a hablar también de la administración romana. Señores, en el 197 los romanos dividen la península ibérica en dos provincias. Siguiendo su línea pragmática, dividen la península en dos y le llaman España de más allá y España de más acá. O sea, la más cercana a Roma, pues es la de más acá, y la más lejana, pues la de más allá, ¿no? Ojo, obviamente lo hacen en latín, con unos nombres que quedan mejor. Hispania ulterior e Hispania citerior, pero eso es lo que significa Hispania de más allá e Hispania de más acá. ¿Qué sucede? Pues que con el emperador Augusto, atención, la Hispania ulterior se divide en dos provincias, Bética y Lusitania, y la Hispania citerior pasa a llamarse Tarraconensis. O sea, que con el emperador Augusto tenemos tres provincias en la península, Bética, Lusitania y Tarraconensis. Ya avanzada la etapa imperial, surgen dos provincias más, Cartaginensis y Galaecia, o sea, ya tenemos 5 provincias. Y ya más adelante, al final del imperio, se suma otra provincia más, que es Balearica, es decir, la de las Islas Baleares. También destacar que en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla concede la ciudadanía
a todos los ciudadanos del imperio. Bueno, vamos a hablar, seguimos, fechas importantes, tenemos que hablar ya de las invasiones bárbaras. En el año 409 después de Cristo entran en la península ibérica los pueblos suevos, vándalos y alanos. En el año 507 al sur de Francia se produce una batalla entre francos y visigodos, que es la batalla de Bouillé, con V. Ya sé que no se pronuncia así, pero es que este es mi nivel de francés. Y bueno, los godos son derrotados y se tienen que venir a la península ibérica estableciendo un reino en la península ibérica con capital en Toledo. Otra fecha a destacar muy importante es la conversión del rey visigodo Recaredo al catolicismo, año 589. Otra fecha muy importante a destacar, cuando Recesvinto, rey también visigodo, realiza una ley que se llama el fuero juzgo, que sería una ley aplicable para todos los ciudadanos del reino visigodo, ya fuesen visigodos o hispano-romanos. Estamos hablando del año 654. También tenemos que destacar, en mitad del reino visigodo, del periodo del reino visigodo, la presencia de los bizantinos al sur de la península a partir del 552, bajo el reinado de Justiniano. ¿Qué sucede? Pues que los bizantinos, aguantan unos 60 años al sur de la península, son expulsados entre el 621 y el 631. Y ya finalmente tenemos que destacar el final del reino visigodo en el 711 con la llegada de los musulmanes. Y hasta aquí, amigas y amigos, el programa de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya puesto orden en este periodo tan convulso. Te deseo lo mejor. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Te dejo el enlace de todos ellos en las notas del programa. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.